Qué bueno que están en Mujer y Poder. Ahora vamos a conversar con una mujer que sí es de poder, porque cuando las mujeres tenemos la capacidad de poder organizar la casa y también organizar los negocios, tenemos el poder en las manos. Y se encuentra con nosotras Caroline Bravo Muñoz. Es consultora en desarrollo organizacional y gestión humana, speaker, emprendedora, apasionada por el servicio, la transformación, la vida, décadas de experiencia en el área. Es empresaria, trabaja procesos de crecimiento, estructura, propósito, impactando a cientos de profesionales. Y digo yo que no solamente a la industria, también a muchas vidas, porque en la medida que nos organizamos, empoderamos y tenemos esa mirada de poder crear espacio para la discusión del empoderamiento de mujeres en el tema de liderazgo, que es un tema, digo yo, que es muy importante para las mujeres, sobre todo en esta generación donde las mujeres estamos trabajando, luchando, peleando, abriéndonos espacio para ser esas lideresas que dirigen las grandes entidades a nivel social. Bienvenida, Caroline. Muchísimas gracias. Un placer de verdad de estar aquí con ustedes, que son también mujeres de poder. Bueno, Caroline, vamos a comenzar. ¿Cuál es la importancia, primero, de tener a una mujer con una responsabilidad tan grande, la de organizar? Bueno, mira, definitivamente somos seres humanos integrales y casi siempre cuando me encuentro con una empresaria justo en medio de combate, me doy cuenta que ella también tiene una realidad personal, porque parte de los estudios que he realizado y en la práctica he visto es que como mujeres tenemos más de un rol. Somos hijas, somos madres, amigas, entre tantos roles que si no nos organizamos, si no gestionamos correctamente, de verdad que la mayor parte del tiempo sentimos que nos perdemos a nosotras mismas. Y sin eso, bueno, pues no hay negocio, no hay progreso, no hay nada. Sin embargo, los negocios enseñan que quienes liderean, aunque tengamos la oportunidad de poder reorganizarnos y de poder darle rostro, no estamos las mujeres en posición de poder. ¿Qué nos hace falta además de organizar para poder liderar? Mira, yo considero que sería injusta si diría que al día de hoy no hemos estado ocupando mejores posiciones de poder, porque también está claramente demostrado que nosotras vemos todos los detalles. Somos muy de los detalles, tomamos en cuenta criterios y cosas que quizás el hombre en estas posiciones de poder no las ve. ¿Cómo cuáles? Mira, siempre la parte humana, la parte del servicio, casi siempre cuando vemos la parte de los negocios, la mujer es la estratega que está detrás, el hombre puede ver la parte administrativa, financiera, y también sobre eso me he encontrado con la realidad de que como mujeres tenemos que empoderarnos de no decir, ay no, de la finanza sabe mi esposo, o sabe fulano, sino que podemos ser seres humanos integrales donde veamos de nuestros negocios la estrategia, lo que hace que el cliente nos frecuente, pero también el dinerito, hacia dónde va y cómo. Ya, la condición humana y el importarse, ¿no?, por el equipo, los colaboradores y colaboradores. Así es. ¿Qué se ha visto en tu experiencia? ¿Qué puedes decir sobre estos últimos años del liderazgo femenino en República Dominicana? Dices, hemos avanzado. Creo que tenemos muchas mujeres en vicepresidencias, en gerencias, en direcciones. A veces cuando veo la fotografía de Revista Mercado, sí, u otras, digo, pero caramba, ¿dónde está la presidenta del asunto? Excepto cuando es, lo hablábamos María y yo hace unos días, la hija de la esposa de. Y eso todavía sí, así nos es, hace un poquito de ruido. Todavía pero yo de que hemos avanzado, hemos avanzado. Claro, sí, claro. Pienso que hay más mujeres en puestos de gerencia desde cuando se comenzó a hablar de todo esto del empoderamiento femenino, que hay que verlo en su justa medida, ¿verdad? Con una definición buena de roles. Yo pienso que sí hemos avanzado en las posiciones de liderazgo. Sin embargo, yo también me pregunto y sueño cuándo vamos a tener como país una presidenta. Porque no es que no ha habido candidatas anteriormente, es que de repente el trabajo en equipo en el sexo masculino pues se da mucho más fuerte, se organizan más y por ende, como tienen menos roles sobre sus hombros, pues es mucho más fácil que avancen. Presidenta de un consorcio, presidenta de un... No, del país, del país. O sea, yo sueño con ver una presidenta en el país. Pero ¿hasta qué momento podemos soñar si no hacemos visible? Porque mira, el tema de... ¿Es un sueño o un propósito? Exacto. Un propósito de nosotras, pero sí, es un sueño del empresariado. Exactamente. Sí, claro, sí. Y bueno, que vemos también que en el empresariado hay mujeres líderes, una Ligia Bonetti. O sea, vemos mujeres que sí ciertamente han dado cátedra en posiciones de liderazgo, presidiendo empresas grandes en el país. Entonces, yo creo que nosotros vamos avanzando ahora. ¿Cómo llevamos esto a la mujer de a pie? A la mujer que está ahora mismo en un politécnico, a la joven que está en un politécnico. O sea, no Lidia Bonetti, Ligia Bonetti. Ligia. No Ligia Bonetti, sino Ligia Pérez.
por ejemplo. Exacto. A una Lidia Pérez. Juana Pérez. Yo pienso Sí, que porque- dentro de la estructura educativa y la estrategia país debería estar el pensar, óyeme, sería un sueño imposible para una chica adolescente que está creciendo, para una mujer que se está formando, pensar que podría ser presidenta. Esa es una de las preguntas, de las grandes preguntas que nuestro sistema se tiene que realizar ahora mismo, porque pareciera que soñar solamente depende del apellido, solamente depende de las posibilidades. Entonces, Y del lugar de donde vivas, Y porque del una lugar, correcto. jovencita de un campo como el mío, pensar ser presidenta de la República quizás sería un sueño como ir a la NASA, viajar en un cometa. No sé, yo creo que es más fácil, por ejemplo, que una mocana, una vegana sea presidenta, a Sí. una capitaleña, pero Sí. 70 veces. Saluda a la mujer mocana. Y a las veganas. Oye, mira, ay. Y no quiero decir que los demás territorios, pero es un asunto de historia, un asunto como de Sí, pelea, sí. de resistencia. Y tiene que ver con la Salcedo. conciencia, y tiene que ver con la conciencia de clase. Tiene El que hecho ver- de que las mujeres no, una puedan cosa es soñar el más o acceso y otra cosa es la capacidad de. Claro que en Moca puede estar la próxima presidenta. Ahora, y en Santiago. y en Santiago, Y en el Distrito Cibao, Nacional. definitivamente. Ahora está el tema de si el día a día nuestro sistema, óyeme, una mujer en Moca que ahora mismo lo que está es preocupándose por sus necesidades básicas, realmente podría llegar a. Ni puede ser militante, ni puede ser activista, ni puede elevar su voz porque tiene un Entonces, ¿de problema qué básico manera de necesidades podemos fundamentales que cubrir? allanar, resolver el tema de que no se trata ni siquiera que soñemos, sino de que la mujer dominicana pueda llenarse de propósito? Puede entender que con su influencia puede llegar a liderar en su comunidad y por ende expandir eso nacionalmente. Yo pienso que eso es un propósito país que deberíamos tomar muy en cuenta. Tú que estás hablando de liderazgo, ¿cuál sería entonces la estrategia que le daría a las mujeres? Eso iba yo. Vamos con estrategia. Vamos. Sí, las estrategias, ¿cuáles serían esos elementos que las mujeres que no están teniendo esta conversación que estamos teniendo nosotras tres aquí, pudieran hacerse la pregunta a nivel social? Claro, mira, casi siempre la mujer, lo primero, mujer, hombre, toda persona, lo primero que tiene que definir son sus objetivos. Ahora, dentro de un esquema pensando en esta adolescente que está en el Politécnico, que se va a graduar prontamente, tiene que existir la disciplina, tienen que existir ciertas características, y nosotros incluso verificamos la historia de Obama, de una Michelle Obama, no necesariamente venían de una estructura privilegiada, pero sí tenían una claridad de objetivos y tenían la parte del estudio muy presente. Eso yo le diría a cualquier joven, de que sí es posible por la vía de los estudios, del desarrollo, del destacarse, y si no me preocupo primero por mi comunidad, por mi metro cuadrado, es imposible poder dimensionarlo a un plano nacional. Eso es muy político. Exacto. Y Es si yo te digo imposible. que hay mujeres así, ya, que están preparadas, que se han educado, que están haciendo vida política, que han roto con la estructura de la pobreza y están esperando. Bueno, yo creo que una mujer con esa característica nunca está esperando, siempre está en movimiento, siempre está impactando, influyendo, y va a llegar su momento. Eso es lo que yo creo. Nunca está quieta. ¿Y Es hace así. sentido? Sí, siempre está impactando, y es una mujer que casualmente también es, o intencionalmente, muy conocida en su comunidad, muy apoyada. El tema es que quizás ya cuando se acercan las fechas importantes de elegir, ¿verdad? Que nosotros podamos recordar esa trayectoria que nos ha acompañado. Eso es lo que nos falta. Caroline, más que una lideresa empresarial, te veo como una lideresa política. ¿Te interesa la política partidista? Bueno, esta es la primera vez que voy a responder con un sí en un programa, ¿verdad? Ya lo reflexionaste. Ya. Claro, y por el ambiente que estoy, que me siento muy cómoda con ustedes. Yo creo que definía la parte política como administrar los bienes públicos. O sea, para mí no es tanto la política de estar en el a pie, de abrazar la gente, del besito y la fundita. ¿Qué parte? Es poder administrar los recursos que nos han confiado una gran mayoría de la población para que puedan llegar al mayor alcance posible y que tengan los resultados. Ahora, si tú me dirías, Caroline, dentro de tus proyectos políticos, ¿cuál sería el principal? Yo diría dar la caña de pescar, no el pescado. Yo creo en el emprendimiento. Yo tuve la oportunidad de estar en el nacimiento de los centros pymes en el país, que es un modelo que viene de los Small Business Development Centers en Estados Unidos. Allá hay una estadística de que por cada $1 que el gobierno invierte en una pyme, retornan 4, por medio de empleo, impuestos, entre otros. Entonces yo creo en eso. Yo creo Pero corrígeme, tú que estabas en ese mercado, si más del 70% de las pymes en República Dominicana desaparecen en los 2 primeros años.
Mira, sí, no los 2 primeros años. A los 5 años hay un 5. estudio que se llama el Valle de la Muerte, Sí. y recomiendo a la audiencia que pueda verificar el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que monitorea el comportamiento a nivel de Latinoamérica y el mundo de las pymes. Claro que influye mucho la realidad económica, social que tenga el país, las políticas públicas influyen en todo, Sí. porque, ¿verdad? Siempre vemos el dolor, la queja del emprendedor, el empresario con el tema impositivo, y es Sí. más que nada porque queremos sencillamente, no se trata de pagar menos, se trata de verlo, de que nos beneficia como ciudadanos y que nos da, ¿verdad?, esos incentivos necesarios. Y yo creo que parte de las políticas públicas sería trabajar en eso, que haga sentido para pagar los impuestos. Ok, entonces en respuesta sí. Sí. Sí, más del 70% están desapareciendo los primeros 5 años. Sí, lamentablemente sí. Es un problema. Imagínense ustedes en tiempos de guerra, porque no afecta a República Dominicana, es el mundo. O sea, Es el mundo. estamos en un periodo bastante complejo. Y si esto también afecta más a las mujeres, póngase usted en la situación real, que a veces queremos motivar, porque este es parte de tu trabajo, motivar con estrategias, con un acompañamiento cercano. Sin embargo, sabiendo la realidad, es más fácil tú vestirte de una piel más dura y decir, por ahí voy. ¿Decido o no decido? O este no es el momento. Tú deseas hace un Claro. momentito, cuando te llegue la oportunidad y estás preparada, es mejor aprovechar ese contexto. Si no, te vas a drenar, te vas a quemar. Correcto. Y te vas a estresar tanto que no lo vas a volver a intentar. Y mucho triunfo de las personas, no digo de los hombres o las mujeres, las personas, se debe a insistir. Pero tiene que saber cuál es el contexto. 100%, y el ser humano casi siempre se hace de sus vivencias. Una mujer que ha vivido un proceso y lo ha rebasado, ejemplo de cáncer, de una manera no airosa, sino resiliente, tiene algo que aportar a esa comunidad. Una mujer que viene de escasos recursos, de una familia no funcional, tiene un sentir, y yo creo que la parte social va antes que la parte política, que la parte, ¿verdad?, ya estratégica o empresarial, administrativa que podamos ver. Está la parte social, cuál es mi realidad, de dónde vengo, porque ahí hay una serie de información y de habilidades y competencias que yo voy adquiriendo naturalmente, que luego la puedo extrapolar e identificarme mejor con las necesidades que puedo resolver o impactar. Mira, es poderoso lo que dice. ¿Tú recuerdas lo que había dicho Bachelet relacionada con el tema de las economías cuando las mujeres están fuera del poder, y es que no pueden aprovecharse de esas grandes capacidades? La hija del tigre. Bueno, pues vamos a invitarte a una próxima entrega que tú puedes estar el programa completo, Carolyn, para que nos hables un poco de esos intereses políticos. No necesitamos esa mirada política de mujeres jóvenes. Claro. Bueno, yo creo que claro. este programa será una primicia en el momento que dé el gran paso. Ajá. Juana, ya tú Ah. sabes, saca ese corte que tenemos ahí una primicia. Gracias, Carolyn, por acompañarnos. Después de la publicidad, nuestra segunda invitada.